Por eso la industria del cine realizaba estas campañas advirtiendo a su público de no comprar o no arrendar películas piratas, porque eran una estafa, tanto para los que habían trabajado en la producción, como decía ahí, actores, directores, pero también para el público que quería disfrutar de una película de buena calidad. Y su llamado, si se dieron cuenta, como escuchamos la advertencia, exija el sello de garantía original, ¿cierto? Exija el sello de garantía original. Bueno, el texto que leímos hoy, el apóstol Pablo está haciendo un llamado similar a los Gálatas, ¿ya? Para librarlos de caer en la peor estafa de sus vidas, creyendo en el evangelio pirateado que predicaban los falsos hermanos en sus iglesias. Y para que no caigan en esta estafa, les presenta cuáles son los sellos o las marcas del auténtico evangelio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Marcas del auténtico evangelio. Y en este texto que leímos, al menos vemos dos marcas. ¿Ya? La primera es que tiene a Jesucristo como centro. Eso es lo que vimos en capítulo 1, versículos 11 al 24, lo que nos queda del capítulo 1. Y luego es que el auténtico evangelio es reconocido por su iglesia también, ¿ya? Que es lo que vemos en el capítulo 2, del 1 al 10. Ahí vamos a estar viendo. Pero oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por esta carta a los Gálatas, que tu Espíritu Santo inspiró a Pablo, Señor, para escribirla y que hoy llegara hasta nosotros, Señor, a tu iglesia. Te pedimos, Padre, que ahora que entremos en el texto, tú entres en nuestro corazón, Señor. Escudriñes, eches fuera, Señor, durezas, barreras que queramos poner, Señor. Y hagas de nosotros una buena tierra que reciba tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las marcas del auténtico evangelio? Si pudiéramos proyectar ahí. ¿Sí? Ok. Número 1, tiene a Jesucristo como centro. ¿Ya? Tiene a Jesucristo como centro. Ahí está. El auténtico evangelio se sostiene sobre la persona de Jesucristo para que solo Dios sea glorificado. Esto es lo que el apóstol Pablo presenta cuando se refiere a la procedencia del evangelio. ¿Se fijó? Versículo 12. ¿Qué dice? Tenga su Biblia abierta, por favor. Ahí estemos viendo los versículos. Y también los vamos a proyectar acá. Versículo 12 del capítulo 1. Dice, pues, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Ya? Pablo está diciendo la procedencia de este evangelio. No me lo enseñó nadie, no lo recibí de alguien que me vino con cosas. No, Jesucristo mismo me lo reveló. ¿Ya? Y esta revelación nos hace pensar en ese episodio que narra el libro de Hechos. Si usted ha leído alguna vez el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 nos cuenta justamente cuando Pablo se dirigía hacia la ciudad de Damasco, con la intención de ¿qué? De asesinar cristianos. Hacia Damasco se dirigía entonces para asesinar cristianos, pero en la mitad de su camino, el mismo Señor Jesucristo, resucitado en gloria, lo detiene para llamarlo como su apóstol. Eso es lo que está diciendo entonces cuando nos dice que no lo recibió de hombre ni le fue enseñado, sino que lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. Y siguiendo con la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo presenta su propio testimonio de conversión al cristianismo para demostrar que era imposible que de su propia imaginación o creatividad pudiese inventar el evangelio que predicaba. Y para esto saca su pasado. Él presenta su pasado. Versículos 13 y 14 dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Hermanos y hermanas, Pablo
se empeñaba en destruir a la iglesia de Dios. Él despertaba en la mañana y decía, mi objetivo es destruir a los cristianos. Y la perseguía en gran manera. De hecho, ya tenía fama de asesino entre los primeros cristianos. Además, era un religioso estricto y orgulloso de lo aventajado que era en comparación con otros. En eso estaba este hombre cuando Jesucristo se le presentó en persona y le fue revelado el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido de ese Evangelio? Pablo lo presenta, versículo 15. Es tremendo, los grandes peros de la Biblia son para disfrutarlo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Queridos, el apóstol Pablo quiere dejar en claro que esto no se trata de él. De ser así hubiese sido imposible. Por eso nos pone en la perspectiva del Evangelio, donde Dios es el protagonista y se trata de Él. Él es quien aparta desde el vientre de la madre y lo llama por su gracia. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, versículo 16, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Momento. ¿Qué? ¿What? Dirían. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? El hombre más temido entre los primeros cristianos. Aquel que difícilmente iban a recibir siquiera o escuchar para que les enseñara el Evangelio. Aquel que había matado a sus familiares. Aquel que los amenazaba. Aquel que se ganó el rechazo de todas las primeras comunidades cristianas. A ese hombre Dios lo manda a predicar su Evangelio. ¿A quién se le ocurre mandar a una persona con ese pasado para predicar el mensaje que daría fundamentos a una comunidad internacional que está recién comenzando? ¿A quién se le ocurre? Pablo no podría haberse enviado por sí solo. Solamente Dios, que lo llamó por su gracia, puede usar a hombres como él para proclamar la belleza, bondad y misericordia del Evangelio de Jesucristo. Y lo hace así porque justamente aquel que era perseguidor de su iglesia ha sido conquistado por su amor, que lo perdonó y lo llamó por su gracia en Cristo, sin merecerlo. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que ocurra justamente lo que dice versículos 23 y 24. Ellos, o sea, los primeros cristianos, solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Esto es un triunfazo de la gracia. Un triunfo de Dios para su gloria, porque el auténtico evangelio se sostiene sobre la persona de Jesucristo para que solo Dios sea glorificado. Mientras meditaba en esto me acordaba de los planetas. ¿Qué tiene que ver, Dios? Nuestro sistema solar está perfectamente diseñado. Pero durante siglos se pensó que el planeta Tierra, o sea, nuestro planeta, ocupaba el centro del universo. ¿Ya? Y todos los demás planetas giraban ahí alrededor, y el Sol, la Luna, todos girando. Pero a partir de las publicaciones del científico Nicolás Copérnico, hace 500 años más o menos, se llegó a la comprensión más precisa de que en realidad es el Sol quien ocupa el centro del sistema planetario. Y gracias a que el Sol está en el centro, es que los demás planetas pueden girar alrededor de él, incluyendo el nuestro, haciendo posible para nosotros recibir su calor y el ciclo de las estaciones del año. Si no fuera así, no habría invierno, primavera, verano,
otoño, no habría nada de eso. Pero si sacáramos al Sol del centro y pusiéramos otro planeta, todo el sistema solar que hace posible que exista la vida en la Tierra deja de funcionar. Deja de funcionar. Y en cuanto al Evangelio ocurre lo mismo. O Jesucristo ocupa el centro de nuestra fe y vida cristiana, o no hay Evangelio auténtico. Simplemente. Solo Jesucristo y el llamado por su gracia es capaz de sostener y hacer posible que se produzca una nueva vida en las personas que creen en Él y en su obra de salvación. No hay líder religioso, filosofía de vida o experiencia mística que tenga la fuerza para hacer que las personas reciban una nueva vida desde lo más profundo de su ser y sostenerles en ella para siempre. Si sacamos a Jesucristo del centro, el Evangelio deja de funcionar y la vida nueva ya no es posible. Porque el auténtico Evangelio se sostiene sobre la persona de Jesucristo para que solo Dios sea glorificado. Quizá alguno puede ser que aprendió un Evangelio centrado en la personalidad de un líder religioso. En nuestra región, Latinoamérica, eso es muy común. Existen muchos que construyen grandes iglesias con mucha gente que los siguen. De hecho, le dicen la iglesia del pastor tanto, la iglesia de tanto. Y reciben estas personas sus enseñanzas, pero son enseñanzas centradas en ellos mismos y en el éxito que han alcanzado, ofreciendo como la buena noticia, el Evangelio para sus seguidores, el que ellos pueden alcanzar algo de la prosperidad que su líder también tiene. O tal vez aprendiste un Evangelio centrado en las voces que más suenan en nuestra cultura actual, las que te ponen a ti en el centro, donde la buena noticia o el Evangelio eres tú, con tus propias capacidades. Lo bien que lo haces para llevar adelante una vida difícil que te ha tocado vivir. Pero esto también es un falso Evangelio, que funciona como terapia para la autoestima, ubicándote a ti en el centro de tu fe y vida cristiana, entre comillas. En ambos casos, Jesucristo ha sido quitado del centro y con ello se produce un tremendo peso sobre los estafados creyentes que deben esforzarse por alcanzar esa prosperidad que su líder tiene o ser esa clase de persona modelo capaz de controlarse adecuadamente para vivir en una constante felicidad. De lo contrario, creen que no han alcanzado la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo nos enseña esta mañana por medio del apóstol Pablo que el auténtico Evangelio tiene a Jesucristo en el centro. Él es la buena noticia que necesitamos. Por Él recibimos el llamado de gracia que Dios nos hace y Él es quien sostiene al cristiano o cristiana a lo largo de su caminar por toda la vida. Todo el peso recae sobre Él, sobre lo que Él hizo por nuestra salvación, lo que Él hace por nuestra intercesión y lo que Él hará por completar su obra de santificación, para que solo Dios sea glorificado. En consecuencia, queridos hermanos, que el auténtico Evangelio tenga a Jesucristo en el centro significa que, al comenzar una nueva vida cristiana y permanecer en ella, estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a y con la persona de Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Significa que a la hora de compartir el Evangelio o de recordarlo entre nosotros mismos, lo primero que debe venir a nuestra conversación es la persona de Jesucristo. Cuando alguien nos comparte una lucha que está teniendo, una tentación donde se siente débil, antes de correr a recordarle mandamientos o leyes de la Biblia, antes de poner la solución en su propia capacidad de rescatarse a sí mismo, antes de cualquier cosa, debemos poner a Jesucristo en el centro y llevarle a comprender su vida alrededor de Jesús como el elemento central que le da sentido. Podríamos hacer preguntas como, bueno,
¿Cómo ves a Jesucristo en tu vida en esto que me estás contando? Entre nosotros mismos, ¿qué estás olvidando del Evangelio que tiene a Jesucristo al centro? Incluso como meditación personal, ¿qué estoy olvidando del Evangelio que tiene a Jesucristo al centro? Recordémoslo, Él es la buena noticia que necesitamos. Por Él recibimos el llamado de gracia que Dios nos hace, y Él es quien sostiene al cristiano o cristiana a lo largo de su caminar por toda la vida. Todo el peso recae sobre Él, sobre lo que Él hizo por nuestra salvación, lo que Él hace por nuestra intercesión y lo que Él hará por completar su obra de santificación. Porque el auténtico Evangelio se sostiene sobre la persona de Jesucristo, para que solo Dios sea glorificado. Esa es una marca auténtica. ¿Ese es el Evangelio que estás creyendo, hermano? Que así sea, que el Señor nos ayude a mantenernos en ese Evangelio. ¿Cuáles son las marcas del auténtico Evangelio? Tiene a Jesucristo como centro y es reconocido por su iglesia también. Y esto es lo que vemos en el capítulo 2, en el fragmento que leímos del capítulo 2. El auténtico Evangelio es reconocible por la comunión de la iglesia que identifica la gracia de Cristo. Si bien el apóstol Pablo no fue inmediatamente a reunirse con los demás apóstoles en Jerusalén después de su llamado, sí lo hizo después de 3 años. Y conoció, como leímos ahí, capítulo 1, versículos 18 al 20, al apóstol Pedro y a Jacobo, o mejor conocido como Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús, ¿ya? Que también fue apóstol. Queridos hermanos, ¿cómo tuvo que haber sido ese primer encuentro? Imagínense, estamos acá, los apóstoles, de repente se abre la puerta y entra a la iglesia el mismo hombre que participó en la muerte de su amado hermano Esteban. Como nos cuenta Hechos 7. Ahí está, entrando. Lo bueno es lo que vemos como resultado de ese primer encuentro y la noticia que comenzó a divulgarse. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Gracias, Señor. Y pasaron 14 años. El apóstol Pablo nos cuenta que se dirigió a Jerusalén de nuevo, y esta vez con Bernabé y Tito. Pero fíjense por qué lo hace. Capítulo 2, versículo 2. Él nos dice, por causa de una revelación. O sea, si se dirigió allá, es porque el Señor lo mandó. Por causa de una revelación, y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles. Gentiles, en el lenguaje bíblico, se refiere a cristianos de origen no judío, ¿ya? Como nosotros. No teníamos un origen familiar judío, pero hemos recibido la fe cristiana, ¿ya? En ese tiempo eran griegos, romanos, norte de África, España, etc. El apóstol Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo que le había dado esa revelación. Anda a Jerusalén. Y en obediencia presenta el evangelio que estaba predicando entre los gentiles. Querido, el apóstol Pablo a lo mejor podría haber optado por seguir solo en su tarea. Porque ¿quién lo mandó a él? Jesucristo mismo. ¿Por qué era necesario presentar el evangelio que estaba predicando a los demás apóstoles? El mismo versículo 2 nos da esa respuesta. Dice, para asegurarme de que no corría en vano, ni había corrido 14 años, entre paréntesis, en vano. Y aquí estamos viendo algo precioso ya. El que antiguamente era un orgulloso religioso, seguro de superar a los demás en su celo por las tradiciones, ahora ha aprendido la humildad del carácter cristiano y se somete a ser examinado por otros apóstoles para que sea la comunión de la iglesia la que determine si su evangelio es auténtico o en palabras suyas ha corrido en vano.
Si bien no tenemos el detalle de ese examen doctrinal que Pablo tuvo que presentar, sí nos cuenta el fruto de esa revisión en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Él era un gentil, ¿ya? De origen griego. Y a partir del versículo 14 en adelante vamos a ver una distinción entre falsos hermanos y verdaderos hermanos. De los primeros, de los falsos hermanos, lo leemos en el versículo 4, dice: llegaron a la iglesia para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos. ¿Para qué? Para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y acá hay un principio importante. Hay cosas que no se transan. Con estos falsos hermanos, la verdad del Evangelio estaba en juego. Y en el accionar de Pablo aprendemos que cuando la verdad del Evangelio se está corrompiendo por algunos, no podemos someternos a ellos ni aceptarlos como verdaderos hermanos. En cambio, con los que sí eran verdaderos hermanos, Pablo sí se somete a ser examinado. Y dice, versículo 7, vieron que me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. ¿Ya? O sea, Pablo enviado a los gentiles, Pedro a los de origen judío. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que identificó la comunión de la iglesia en el apóstol Pablo? ¿Qué vieron en él? Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hermanos, ellos pudieron identificar la gracia de Cristo que salvó al apóstol Pablo y que ahora lo estaba usando para predicar el auténtico evangelio a los gentiles. Esto es tremendo. Tremendo. Años atrás, ese hombre había participado en la muerte de uno de sus hermanos de la iglesia, de Esteban. 3 años más tarde lo vieron llegar a la iglesia predicando a Jesucristo y ahora reconocen en él un apostolado a los gentiles. Aleluya. Qué increíble lo que hace el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Así el auténtico evangelio es reconocible por la comunión de la iglesia que identifica la gracia de Cristo. Esto me hacía recordar una anécdota. En mi año de profe de historia me tocaba enseñar acerca de la Guerra Fría. Y para que mis estudiantes pudieran comprender mejor, tenía que explicar algunas diferencias básicas entre el bloque capitalista y comunista y la filosofía liberal y marxista que había detrás de cada uno. Pero me llamaba mucho la atención cuando me encontraba con jóvenes que se identificaban partidarios de la izquierda política y defendían el comunismo, pero no eran capaces de explicar la filosofía marxista. Imagínense que viniera alguien y dijera, bueno, y pusiera así voz como intelectual. Como Marx dijo, cada obrero debe ser empresario y el Estado debe otorgar los recursos para que pueda montar su propia empresa. Dijo eso, ¿no? Si dio una injusticia en contra de Marx y del marxismo, presentaron una idea como esa bajo el nombre de Marx. De inmediato, quienes se reconocen como discípulos de Marx negarían tal afirmación y defenderían la verdad de la filosofía marxista. Pero si la ignoran, si nadie sabe de qué trata exactamente esta filosofía, entonces puede venir cualquiera a enseñar cualquier cosa en nombre del fundador de esta corriente de pensamiento y todos estarán de acuerdo en que lo que está enseñando es verdad. Tristemente en el cristianismo esto sucede con demasiada frecuencia. Hoy en día cualquiera puede autodenominarse cristiano y usar plataformas públicas para compartir enseñanzas que no necesariamente corresponden al evangelio auténtico. Es doloroso ver que en las iglesias protestantes es donde más ocurre esto. Hay una falta de humildad para someterse a la comunión de la iglesia histórica y a un examen de doctrina
y pueda identificar la gracia de Cristo en sus miembros. Por eso no es menor que nuestra Iglesia Anglicana de Chile sí se reconozca como una iglesia que abraza la fe apostólica. La recordamos cada vez que decimos el credo de los apóstoles en nuestros cultos. Y también abrazamos la fe histórica universal, que dicho entre paréntesis, se dice católica. La palabra católica significa universal. ¿Ya? Aquella que la iglesia de los primeros siglos reconoció a lo largo y ancho del mundo, por eso es universal o católica. Y tomó forma doctrinal en el credo de Nicea. Y nosotros lo proclamamos cada vez que celebramos Santa Cena. Estamos diciendo, esa es nuestra fe. Universal, paréntesis, católica. Por eso no tenemos miedo en decir que somos católicos. En este sentido. Porque seguimos la fe universal de la iglesia de los primeros siglos. Porque, queridos hermanos, nosotros no inventamos el cristianismo. Ni podemos tener la arrogancia de creer que el Espíritu Santo nos ha guiado solamente a nosotros, a esta generación actual. Y echar 2000 años de gracia, de historia de la iglesia a la basura. Porque el auténtico evangelio es reconocible por la comunión de la iglesia que identifica la gracia de Cristo. Quizá puede ser que para algunos esto de procurar tener un credo que se mantenga puro para conservar el auténtico evangelio le resulta algo chocante. Sobre todo en una cultura en la cual vivimos, donde se valora más lo que es relativo, lo que es pasajero, desechable, y abraza la diversidad o aquello que es fluido, ¿cierto? Como el agua, y no aquello que se mantiene firme, sin moverse. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Pablo que aquellas distorsiones del Evangelio de Cristo en realidad someten a esclavitud espiritual a los creyentes. Y bien vale la pena poner fronteras doctrinales, hacer un rayado de cancha para definir lo que es la verdad del Evangelio y lo que no lo es. Porque el auténtico Evangelio es reconocible por la comunión de la iglesia que identifica la gracia de Cristo. ¿Tú estarías dispuesto a someterte a un examen doctrinal para evaluar el Evangelio que estás creyendo o compartiendo con otros? Una buena forma podría ser hacerlo leyendo el credo de los apóstoles. ¿Es esto lo que yo creo realmente? O el de Nicea. Son buenos resúmenes de la fe cristiana. No obstante, aunque la comunión, la iglesia, reconocemos estos credos como bases doctrinales de nuestra fe, su autoridad es derivada de la primera fuente, que es la Biblia. ¿Conoces tu Biblia? ¿Te interesa conocerla? ¿Le dedicas tiempo a ella? Allí se encuentra el testimonio del auténtico evangelio que enseñaron los profetas y apóstoles de Dios. Ahí la comunión del pueblo de Dios, que enseñó sobre la gracia de Cristo a lo largo de años, inspirados por el mismo Dios. En la Biblia encontramos la enseñanza misma del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que la Iglesia del Salvador hace estudios bíblicos acerca del discipulado, acerca de la oración, acerca del ser mujer, acerca del ser varón, acerca de la manera de vivir de los jóvenes y adolescentes, acerca del liderazgo también. Y animamos a los grupos de casa de oración a que se reúnan también en una meditación de la Biblia, porque allí el auténtico evangelio es reconocible por la comunión de la iglesia que identifica la gracia de Cristo. Para ir concluyendo entonces, queridos hermanos, ¿cuáles son las marcas del auténtico evangelio? Tiene a Jesucristo como centro y es reconocible por su iglesia. Pero hay una razón de peso por la que Pablo se opone a la enseñanza del evangelio pirateado que estaban predicando los falsos hermanos. Y es que al experimentar la gracia de Jesucristo, los creyentes hemos recibido la verdadera circuncisión. Eso que leímos en el Génesis era como una maqueta, algo que Dios quería enseñar a su pueblo.
para explicar la verdadera circuncisión que tenemos en Cristo. A ver si pudiéramos proyectar este texto de Colosenses. Colosenses 2, versículos 11 y 12. Está diciendo el apóstol Pablo en otra carta. En Él, o sea, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Este corte que se hacía era de quitar el pecado, una señal de quitar el pecado. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El pueblo judío hacía la circuncisión como un acto de pertenencia al pueblo de Dios y al pacto que tenían. Pero en el nuevo pacto, nuestra pertenencia al pueblo de Dios viene por el acto que Dios hizo de quitar el pecado en la cruz de Cristo. Y esa verdadera circuncisión es aplicada a nosotros en el bautismo por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es por la fe. Entonces, obligar a los gentiles a circuncidarse era negar la eficacia salvadora de la muerte y resurrección de Jesús. En definitiva, era negar el auténtico evangelio. En nuestros días puede ser que has estado creyendo un falso evangelio o pirateado evangelio donde Jesucristo no se encuentra en el centro de tu fe y por lo mismo tal vez te cuesta tener comunión con su iglesia. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio de esta carta a los Gálatas que cuando Jesucristo ocupa el centro de la fe cristiana no hay espacios para personalismos y divisiones, sino por el contrario. Su Espíritu nos lleva a reconocer en otros también su gracia obrando y mirarnos como compañeros del mismo y auténtico Evangelio. Queridos, es necesario examinar nuestra fe y observar qué se encuentra ocupando el centro de nuestra fe. En la medida que Jesucristo ocupe su centro, entonces podremos vivir plenamente el auténtico Evangelio de la gracia que nos hace compañeros con otros, igualmente salvados por Cristo, y podremos disfrutar de su gloria, como estoy seguro los apóstoles disfrutaron ver a Pablo convertido. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial,